Bueno, primero que nada también saludo y agradezco este ejercicio porque nos da la oportunidad de enfrentar precisamente las ideas en torno a una propuesta que es, primero que nada, pues se está preparando. Todavía no tenemos dicho nada sobre lo que será esta propuesta de reforma. Muchísimas gracias. Primero quiero felicitar a Demetrio y a los integrantes de esta iniciativa, porque creo que es fundamental que la democracia esté basada en la participación de ciudadanos y ciudadanos. La ventaja que tenemos es que aparte de este tipo de mesas que prepara Ciudadanos en Red, que son muy buenas porque nos da la oportunidad de poder hablar con su público, de poder decirles, oigan, miren, metámonos, empapémonos, porque ¿qué es lo que no sería deseable? Que cuando se presente la reforma la gente diga, no tuve la oportunidad de participar. O sea, eso. Y en foros como estos nos nutrimos de ideas. Yo celebro este tipo de foros porque el ciudadano tiene que tomar estas herramientas, expresar su opinión, salir a la calle y justamente aportar. A ver, el que está jugándosela más en este país, pues es el trabajador mexicano. Una economía que no crece, que no genera empleos, ¿quién es el que sale más afectado? Pues el que vive de su trabajo. Entonces, estas conversaciones tenemos que tenerlas en espacios como estos, que se agradece, y tenemos que tenerlas todos los días, en las redes sociales, en las escuelas, ¿no? En las universidades, generando conciencia. La gente es inteligente. Lo que pasa es que luego no le damos otro argumento. En ese sentido, creo que el nuevo modelo de influencia tendría que ser justo generar más espacios así, fuera de los medios tradicionales, en donde empecemos a generar colaboraciones, donde diferentes posturas nos encontremos para poner en la mesa los temas que los políticos o que personas con intereses económicos o políticos en el país no se atreven a conversar. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red. Yo soy Nacho Montaño, me da mucho gusto que estén con nosotros, que nos acompañen y que se conecten a estos espacios. El día de hoy vamos a presentar una mesa interesante y especial para nosotros porque marca el final de la primera temporada de este programa. Tuvimos 14 programas en los que nos estuvieron acompañando, nos estuvieron haciendo favor de comentar, de dejar sus opiniones, sus posturas políticas, y hoy cerramos esta primera temporada y para ello tenemos una mesa de lujo, con invitados de lujo que les queremos presentar. Hoy vamos a hablar de las reformas constitucionales, el impacto que han tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos, el impacto que han tenido en la democracia, en la libertad, en la justicia, pero sobre todo en cómo van a impactar la vida de todos nosotros. Queremos analizar el periodo que se ha corrido en este tiempo con los gobiernos de Morena, puntualmente desde hace 7 años, ¿no? Que se ha tocado la seguridad, la justicia, la militarización de algunos cuerpos policíacos, ahora el amparo, y bueno, se está preparando también una reforma electoral, ¿no? Entonces, para ello queremos presentar, bueno, les puedo presentar primero a mi amigo y coconductor, a Demetrio Sodi. ¿Cómo estás, Demetrio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Todo bien, muchas gracias. Y vamos a presentar a nuestros invitados. Empezamos por el doctor Rafael Estrada. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Nacho? Un honor estar aquí con ustedes. Súper. Hay que presentarlo. Él es investigador, profesor en Derecho Constitucional de la UNAM, Derecho Procesal de la Escuela Libre de Derecho, y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Súper. También tenemos al doctor Ricardo Sodi. Él es también doctor en Derecho Constitucional y fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Pues, Demetrio, yo creo que empezaríamos con la pregunta: ¿estas reformas que se han hecho en realidad están ayudando a democratizar el país o están concentrando el poder? Sí, yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Pero a mí me gustaría mucho, ahora que vamos a empezar a platicar, dirigir esto a la gente común y corriente. Porque luego el debate que tenemos es de una altura y yo me he topado con mucha gente que la verdad no entiende nada. Cuando hablamos del amparo, hablamos de los órganos autónomos o hablamos del poder judicial, no entienden nada. Dicen, ¿a mí en qué me afecta? ¿A mí en qué me importa? Y yo creo que lo importante es que se den cuenta que sí les afecta. La primera reforma realmente que limitó la democracia, bueno, más allá de que se quedaron con la mayoría calificada e hicieron trampa y media en el Senado, fue la de la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? Sí, señor. Creo que Así fue la es. primera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué le afecta a la gente, al empresario, bueno, hasta al académico, a todas estas reformas que se hicieron? Por favor. No, tú, adelante. Bueno, no, simple y llanamente, para oír al doctor Sodi, que
que siempre tiene cosas mucho más inteligentes que decir que un servidor, pero mi querido Demetrio, Nacho, el asunto creo yo que debería ejemplificarse, ¿no? Es decir, ¿por qué nos afecta que desaparezca el INAI, por ejemplo? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales. Todas estas llamadas que recibimos constantemente de bancos, de fondos de ahorro, de negocios varios que nos dicen, oye, te vendo un tiempo compartido, ya sé perfectamente quién eres y tu RFC y dónde vives, cómo se llama tu perro, no es más que violación a nuestros datos personales. Cuando desaparece una agencia autónoma que protege esos datos personales, entonces quedamos desamparados porque el gobierno realmente se puede decir lo que se quiera con organizaciones centralizadas y demás, pero en el fondo es una decisión que toma la jefatura de gobierno respecto de nuestros datos personales. Creo que ese es un ejemplo muy claro de una reforma constitucional que nos afecta directamente. Ni qué decir en materia de transparencia. Antes teníamos derecho a enterarnos de qué se gastaba, los periodistas podían acudir al INAI y con todos los defectos y bemoles que podía tener el sistema del INAI, te enterabas, terminabas enterando en qué se habían afectado los recursos públicos. Hoy ya no. Hoy, pues es una decisión de las más altas esferas del poder explicarte tal o cual aumento de salario, por ejemplo, de legisladores. Bueno, si no, lo guardo, como decía el Marqués de Croix, en 1767. O sea, es que el otro día estaba yo hablando con mis alumnos de allá, del Estado de México, precisamente, de Historia del Derecho en México, y decía, no hemos avanzado nada desde el virrey Croix hasta la fecha. Decía el Marqués de Croix, sepan ustedes, los súbditos, que han nacido para callar y obedecer, y no para cuestionar las reales órdenes que su majestad guarda en su real pecho. Pues sin transparencia, ahí estamos, ¿no? Y ya volvimos, es que no salimos de las reformas borbónicas, ¿no? Ahora se traduce se protege por seguridad nacional. Por seguridad nacional. Ese es otro tema, claro. El tema de seguridad nacional, con todas las obras que han encargado las Fuerzas Armadas, automáticamente quedan bajo el amparo del tema de seguridad nacional, queda reservada la información. O sea, ya ni siquiera se puede cuestionar si construir un aeropuerto es un tema de seguridad nacional, un tren, una refinería, las sucursales del Banco del Bienestar son temas de seguridad nacional. Corresponde a las Fuerzas Armadas determinar si esas obras las debe de realizar los ingenieros militares o deben de ser obras civiles sujetas al régimen de transparencia de cualquier tipo de obra que haya en un país democrático y en una república, donde las personas tienen derecho a saber. En la práctica, ¿qué están protegiendo con esto? Pues yo creo que primero las Fuerzas Armadas yo creo que no tienen experiencia para trabajar en ese tipo de obras, no están haciendo licitaciones, están haciendo asignaciones directas, están pues violando la ley en términos generales con asignaciones directas y eso favoreciendo pues a ciertos grupos económicos. Esto veo promueve otra la razón. corrupción. Esto fomenta la corrupción, sin duda. Fomenta la corrupción. Lo más importante cuando hay un proceso de licitación, y bueno, yo estuve en un cargo donde era frecuente hacer procesos de licitación, la asignación directa debe ser la última opción. Primero debe haber una licitación pública. Si no se puede materializar, pues una invitación restringida. Y si no se puede materializar, pues entonces una asignación directa. Pero considero que las obras, entre más transparentes sean, se manejen los regímenes de licitación, de apertura, de transparencia, es mejor hasta para el gobernante. ¿verdad? Yo creo que sí. Hasta para el gobernante es un seguro de que nadie lo va a Es que cuestionar. la asignación directa finalmente, es decir, se lo dan a él. Se lo dan a él, así es. Y eso en materia, cuando es un tema sujeto a una protección por seguridad nacional, se lo dan al que quieran. Y no sabemos ni a Y quién. no sabemos ni a quién, ni podemos cuestionar por qué ni a quién. ¿No explicar? Ni siquiera nos enteramos por qué tardó 2001 noches mexicanas, como decía Andreu, En llegar a México. En llegar a México desde... la deportación, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, no tenemos A ni lo mejor siquiera pasó a derecho a cerrar saber sus casas, ¿eh? qué pasó, por qué paró este señor en Tapachula, ¿no? ¿Qué tenía que hacer en Tapachula? Ese tipo de cosas nos enterábamos quizá tarde, Nacho, Demetrio, pero nos terminábamos enterando de qué había pasado con procedimientos, incluso procedimientos judiciales cuando se dejaba de reservar la información. Ahora ya no.
Y eso ni siquiera le conviene a las autoridades federales porque genera suspicacia, genera versiones ocultas, teorías de conspiración, como tanto les gusta afirmar que hay. Y eso, bueno, sí, para la opinión pública es atractivo. Hay una teoría de conspiración, paró aquí, paró allá. Cuando esto podría ser muy transparente. A ver, nos bajamos a tomar gasolina. Veníamos desde el Paraguay, teníamos Claro. que repostar gasolina en donde tenía que ser. Por ejemplo. Porque la aeronave no es una aeronave de alta capacidad de vuelo, de grandes distancias. Hombre, ¿por qué no transparentarlo? ¿Para qué mantenerlo oculto? Cuando, por ejemplo, los bienes de todos los que hemos sido servidores públicos están en las plataformas de transparencia. Saben muy bien con cuántos bienes empecé, con cuántos bienes terminé mi gestión, y eso es transparente. Incluso cuando presentaba mi declaración de patrimonial, decía, ¿quiere usted que se reserven sus datos? Pero no, o sea, pongan todo Claro. lo que quieran. Yo no tengo ninguna reserva de nada. En el mundo está yendo a una cosa que se llama Open Government, Sí, claro. que es toda la información es Gobierno abierta. abierto, claro. Y aquí vamos. Atrás. Vamos para atrás muy claramente. Y otra cosa más, cuando negociamos los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, fueron condiciones que nos pusieron los contratantes de transparencia, de combate a los monopolios, de transparencia en la cuestión de concesiones de medios de comunicación, y eso también se va a resentir notablemente. Y a la hora de la renegociación del Tratado de Libre Claro. Comercio ya me dirás, ¿no? Ahí viene. Tienes toda la razón, Todas Ricardo. estas reformas tenían como objetivo fundamental proteger al sector privado, proteger la inversión, dar garantías. Claro. Y el resultado de esto ha sido que no hay inversión. Bueno, se ve con mucha claridad ahora, ¿no, Demetrio? Por ejemplo, un tema que nadie quiere abordar porque evidentemente es políticamente incorrecto. A todos nos parece muy bien que los malotes del cuento los podamos agarrar y poner de patitas en la calle, literalmente en Estados Unidos, sin procedimiento de extradición, sin cumplir el debido proceso, con el pretexto de la seguridad nacional. Bueno, muy bien, sí, qué bueno que están allá, que se hagan cargo los gringos, me parece muy bien. Pero la inversión que dice, oye, pues si se lo hicieron estos cuates, al rato el riesgo soberano, como llaman las calificadoras de México, Pues se da va a lo las mismo con nubes. quien sea. ¿Quién quiere invertir en un lugar donde ni siquiera las prescripciones más elementales de debido proceso se cumplen? Y así como hablamos de la materia penal, ¿quién nos asegura que en materia fiscal, en materia administrativa, en materia comercial no va a pasar lo mismo? Por eso la inversión pues va para abajo. Es evidente. La inversión privada mexicana Y la inversión privada mexicana es la ni que se va diga. para abajo. Claro. ¿Por qué? Están porque, temerosos, claro. oye, pues El si, entorno no favorece. si esto ocurre en esos casos, ¿por qué me va a ocurrir a mí una cosa distinta? El entorno no es favorecedor. Y yo creo que tienen cierta razón. El riesgo es mayúsculo de invertir en donde no hay, pues las tres cosas que requieren, como decía el doctor Cedillo, las tres cosas que requiere un país para crecer, ¿no? Estado de Derecho y Estado de Derecho, ¿no? Me parece así de simple, ¿no? Claro. Ahora, ¿es preocupante? Sí, y es preocupante para los ciudadanos que estamos todos a expensas, pues muchas veces del capricho gubernativo, ¿no? que estos órganos, perdón, porque no nomás es el de transparencia, ¿No? El IFT, No, competencia económica. competencia económica, energía, la Comisión Reguladora de Energía, el CREN, todo eso desapareció de un plumazo, bajo un pretexto de una reforma de carácter administrativo para reducir el gasto público, que fue un absurdo, porque sigue el mismo esquema, nada más que ahora dependiendo jerárquicamente de una Secretaría de Estado, y realmente hemos perdido muchísimo. Por ejemplo, las personas no se dan cuenta que gracias al Instituto Federal de Telecomunicaciones se rompieron los monopolios de ciertos grupos empresariales y eso permitió que la telefonía celular fuera más barata. Era muy cara en México la telefonía celular porque estaba en un monopolio. Al romper esas prácticas monopólicas, la gente se benefició de eso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Contra quién o cómo se va a poder plantear estas cuestiones? Algunas compañías de teléfono ya han anunciado su salida del país. y a una que se fue, ¿Sí? se acaba de ir. Movistar. Pero es que el capitalismo de cuates no le beneficia a nadie, más A que a nadie, los cuates, que más son que a los 3 o 4, cuates. ¿no? Sí, eso Que es evidente. normalmente son los que apoyan, obviamente, este tipo de medidas. Y todo estaba basado en que querían hacer un recorte presupuestal, un ahorro y terminar con la corrupción, ¿no? Pero esto, al contrario, puede generar mucha más corrupción, sobre todo en estos niveles de negocios que van a afectar, como decía, pues a lo mejor a los productos que compran todos los ciudadanos que adquirimos y que no va a haber una competencia libre. Qué bueno que lo dices porque otra de las reformas que han pasado de noche en estos 7 años
de Cuarta Transformación es la del Sistema Nacional Anticorrupción, que ni siquiera llegó a reforma, simplemente Sí, lo nunca estacionaron presentó, ¿no? y dijeron esto ya no funciona. Se reunían antes el Tribunal Administrativo, el propio INAI, la Fiscalía Anticorrupción, había un Consejo Es un Ciudadano, Consejo de Participación Ciudadana, claro. un secretario ejecutivo que estaba en manos ciudadanas, y de la noche a la mañana esta cosa no nos interesa. Oye, ¿te puedes enterar, como decía el doctor Sodi, de las declaraciones de la famosa 3 de 3? Pues te puedes enterar si le rascas muy bien en el mundo, ahora sí que de la Deep Web, como dicen ustedes los conocedores, y en una de esas encontrarás alguna declaración fiscal, alguna declaración de conflicto de intereses, alguna declaración, por supuesto, patrimonial que te sea interesante, pero en el fondo ya no tienes al sistema de tu lado y ya no funciona ese mecanismo que comenzaba a arrojar algunos Es una Contraloría tímidos. social muy importante. Es una Contraloría que la sociedad ejerce de manera muy directa y da a conocer ahora con las redes sociales de manera muy directa. Y eso hemos perdido. Y si no tienes un poder judicial independiente, pues ya me dirás, ¿no? La ¿A declaración dónde sales? patrimonial en general yo no creo que haya funcionado mucho en México. Yo creo que funcionó mal y poco, Muy pero poco porque, pues digo, el caso extremo es el de Adán Augusto, ¿no? sí. Que ahora que le rascan, digo, es multimillonario el tipo, Más ¿no? propiedades que un nopal. Pero en general, a ver, yo estuve en la vida política, mi declaración patrimonial la primera fue con Miguel de la Madrid, con la que se llamaba transparencia. La renovación moral, La ¿no? renovación moral. Y la última son las mismas, exactamente. Pero yo veía muchos funcionarios que iban acumulando, y nunca ha pasado nada. A mí la que me parecía particularmente importante, Demetrio, era la fiscal. Es decir, el hecho de que tuviéramos acceso a la declaración del impuesto De sobre la impuestos, renta claro. de los funcionarios, eso sí marcaba un cambio. ¿Por qué? Pues ahí ya te avientas el tiro de echarle papas, De evadir. mentiras al SAT, ¿no? Esa creo yo que arrojaba muchos más datos que efectivamente la patrimonial, porque ¿quién iba a declarar su castillo en Bristol, va? Ah, no, y le bajaban el precio, ¿no? Era una chocita en Bristol. Pero en fin, es también un signo de la Cuarta Transformación que me parece preocupante. En vez de mejorar las cosas que podrían mejorarse, mejor las desmontas, haces como que medio funcionan, pero las tienes ahí en realidad paradas, en una situación nugatoria. ¿Pero qué no fue, Rafa, bandera de lucha de ese mismo movimiento? Claro. De la transparencia, el combate a la corrupción. No estamos yendo en sentido Como inverso también a la lo que- libertad de manifestación, la no represión, una serie de cosas que vemos que pues no eran tan ¿Recuerdan que sinceros. López Obrador nunca quiso firmar el famoso pacto que se firmó? Y ese pacto incluía todas estas reformas, que eran producto en parte del Tratado de Libre Comercio. Él siempre se opuso y ¿cómo es de caprichoso? Porque finalmente todo ha ido para atrás, todo lo que se aprobó está yendo para atrás. Pues yo creo que había un cierto consenso entre la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, ¿Había? en donde no entraba precisamente Andrés Manuel López Obrador. No quiso. Nunca quiso. Para desgracia nuestra, pues fue el que capitalizó el liderazgo. Y en la narrativa le conviene no estar ahí. La narrativa le ha ido muy bien, pero finalmente el que está pagando esto no es el gobierno, es la gente. Y dos reformas que han pasado también un poco anoche, la educativa. La desaparición del Instituto de Evaluación Educativa, la regresión para poner la educación en manos del sindicato otra vez, la contrarreforma de la mal llamada reforma, como le pusieron, bueno, es también demoledora. Y esas sí eran estructurales, Esas de sí veras, eran ¿no? estructurales. Transgeneracionales. Y la de energía, esa es otra que La también energía. ha pasado, y que pone a Petróleos Mexicanos como un pozo sin fondo. El petróleo es nuestro, sí, pero hay que sacarlo. Y ahora no hay cero transparencia en Pemex. La segunda gran reforma estructural fue la del Poder Judicial, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, un poquito antes Guardia Nacional, ¿no? Por la desaparición de la Policía Federal. Así O es. sea, nos quedamos sin policía civil y al ejército lo transformaron en policía. Y si se acuerdan, al principio del Lo dijo. sexenio de López Obrador, Lo se dijo. dijo que no iba a haber nunca un mando castrense, Siempre dijo que eso. siempre iba a No, estar pero él en dijo manos que si militares. por él fuera el ejército lo convertía en policía, ¿eh? Pero En habría- campaña. Y lo hizo. Lo hizo, ¿eh? Y lo Eso terminó dijo. haciendo, la Pero Guardia ¿habría Nacional. realmente alternativa? Así, yo ahí sí tengo mi duda. Sea como sea, Yo creo que sí, dejar la Policía Federal hubiera sido una buena decisión y la idea de mantener una Guardia Nacional como una fuerza perimetral de apoyo para reforzar apoyo. la seguridad institucional, la seguridad interior, sí, pero desaparecer la Policía Federal y convertirla en una arma más como Fuerza Aérea, Ejército, Armada y ahora Guardia Nacional,
una arma más de las Fuerzas Armadas, a mí me parece un error, porque los militares no son formados en capacidades policíacas y ponen un contrasentido. Militares con formación policíaca en el Así artículo ponen, 21 así de la ponen. Constitución. Entonces, bueno, a ver, o son militares o son policías, pero no pueden ser las dos. Pues sí, van a recibir órdenes contradictorias finalmente, que eso es lo que pasaba antes de que el mando fuera plenamente castrense. Se decía que para materia de disciplina estaban bajo el mando de la Secretaria de Seguridad Pública y en todas las demás materias bajo el mando del Secretario de la Defensa Nacional. Bueno, y si uno me ordena abate y el otro me dice no abatas, ¿a quién le hago caso, no? Se quedaban así. A ver, las Guardias Nacionales siempre obedecieron a sus mandos militares Pues, naturales. bueno. Eso me consta. Y ¿no? vamos al Siempre. tema, el real tema, hablando de si había opción, yo creo que nunca le hemos entrado, y no solo en los gobiernos de la Cuarta Transformación, a lo verdaderamente estructural que es la reforma del Ministerio Público. La Constitución sigue diciendo que las policías están bajo el mando y conducción del Ministerio Público, pero la verdad es que la que no Guardia es cierto. Nacional no le hace caso ni a media No, hombre, fiscalía de este país. ¿qué va a hacer caso? Pero todos los presidentes, yo recuerdo, quisieron meter al ejército a la calle, responsabilizarlos de la seguridad pública, todos. Y todos quisieron crear una Guardia Nacional con otro nombre. Gendarmería. Que si la Gendarmería. Y yo ahí sí creo que se creó la Guardia Nacional apoyada en el ejército, que era la única alternativa como Guardia Nacional. Creo que se han descuidado mucho las policías como Claro. tales, las Es que estatales. las- esto queda solamente en policía estatal, porque la municipal es una policía que no tiene ninguna fuerza para poder combatir el crimen de ninguna manera. Es una policía de vecindad, de conflictos sociales básicos, Civiles. mínimos, pero mínimos. O sea, la vecina que desgreña a la otra vecina porque pisoteó su jardín, lo que sea, no tiene esa capacidad. Entonces todo queda en las policías estatales, que no tienen la capacidad ni el adiestramiento para hacerlo. Eso es claro. Por muy fuerte que sea la fuerza de una policía estatal, no tienen ni los recursos, ni la capacitación técnica, ni la formación necesaria para crear verdaderos policías de carrera. No, y hay una cosa que dijiste, Ricardo, que es clave. Comprando el argumento de Demetrio de que no había otro camino, tendría que haber sido un camino transitorio, pero cuando ya Estaba lo la agregas como Constitución. la cuarta Reforma de las, constitucional. y la cuarta de las Fuerzas Armadas, bueno, la Marina tiene 200 años, está ahorita celebrando sus 200 años. Claro. ¿Qué estaremos dentro de 200 años celebrando a la Guardia Castrense? ¿No? No, la cuarta transformación se acaba en cuanto se vaya la institución, no se preocupe. Sí es real, ¿no? Pues Tú fuiste presidente del Tribunal Superior. así es. Del estado probablemente más complicado De la que hay República, de la sí. República, ¿no? Así es. Y tu experiencia con las policías estatales y municipales. Siempre había conflicto. Mira, a grado tal de que una vez decía, a ver, las policías locales, dicho por un secretario de seguridad, ponemos los muertos y la Guardia Nacional se lleva la gloria. Entonces ponemos los muertos y los heridos y ellos se llevan la gloria. Imagínate nomás. Me tocó presenciar discusiones severas, fuertes. Entonces, a ver, estaba la Guardia Nacional a unos cuantos metros, no intervinieron porque no deben intervenir, cuando unos delincuentes tomaron las oficinas del Ministerio Público y mataron a muchos agentes. Una balacera. Bueno, para rescatar a una persona que tenían detenida. Bueno, entonces no funciona esa interacción. Yo sinceramente creo que se deben de reforzar muy fuertemente las policías estatales, muy fuertemente, y crear una policía nacional para lo que corresponda ser una policía nacional. Pero la delincuencia se combate desde los estados. Si nosotros tenemos estados fuertes, con recursos, con capacitación, con adiestramiento y con un proyecto de vida, porque esa es otra, a los policías les queremos pagar muy poco, al policía debe pagársele muy bien. A dos funcionarios hay que pagarles muy bien en un país, a los maestros y a los policías. Y tenemos que darles un proyecto de vida adecuado, seguros de vida, ascensos, Protección para sus familias. no solo y salarios dignos. Claro. No hay salarios dignos en la policía. Dicen que la corrupción se barre de arriba hacia abajo. La seguridad se construye De abajo hacia de arriba. abajo hacia arriba. De abajo Bueno, hacia arriba. y ahora sí, pasando a reforma judicial, el problema de que la Guardia Nacional sea castrense es que también queda fuera del fuero civil, en realidad. Bueno, Sí, aquí el claro, está doctor sujeta al Sorías fuero militar. está sin sujeta duda. al fuero militar. Entonces, si no tienes justicia autónoma, independiente, pero tampoco civil, pues ya me dirás tú quién va a controlar lo que Pero haga o los deje de abusos que hacer haga la la Guardia, Guardia Nacional. ¿Quién es responsable? ¿La Procuraduría? ¿De los qué, perdón? De los abusos que haga, por ejemplo. Tendría que ser la La Guardia propia Guardia Nacional, que ya además se va a depende del desgastar. ejército. A ver, si se ven las encuestas, ¿cuál es una de las instituciones más respetadas por la ciudadanía mexicana?
El ejército. El ejército. Necesariamente ponerlo como policía lo va a desgastar. Y además, si va Necesariamente. a juzgar a sus propios miembros en el fuero de guerra, pues entonces... Para los delitos de tipo militar. De tipo militar. ¿Verdad? Que son básicamente 3: deserción, abuso de autoridad y desobediencia. Vamos a desobediencia. Vuelvo al ejemplo. Me mandaste a abatir, pero el Ministerio Público me dijo que no. ¿Cometo el delito? ¿Quién me juzga? A ver, el mando lo tienen las Fuerzas Armadas, Así es. porque el Ministerio Público no tiene ningún mando en ese sentido. Vamos, en la práctica ni siquiera se va a atrever. Y tendría que tenerlo, porque Bueno, tiene el mando y conducción pero la realidad, en la investigación de vamos los a la delitos. realidad, es que eso jamás sucede. Las Sucede. fiscalías están hechas para no funcionar en este país, Sobre la eso queda reforma al Poder clarísimo. Judicial, ¿es malo que la gente elija? Yo creo que sí, por una razón. El político, el parlamentario, tú lo sabes mejor, mucho mejor que yo, no es autónomo en sus determinaciones. Si bien no tiene un mandato imperativo, depende de su electorado. El juez nunca debe depender de nadie. Debe de juzgar conforme a su leal saber y entender. Y a la interpretación que hayan hecho las autoridades federales. Entonces, en cuanto le pones un compromiso de, oye, pues ¿te acuerdas que yo te apoyé? Simplemente yo voté por ti, ya no vamos más allá. Simplemente yo voté por usted, señora ministra, señor ministro, porque me pareció que usted era la mejor opción. Ya en eso hay un grado de independencia judicial que va para abajo. Entonces yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón, Sí. mi querido Demetrio. Un político gana porque adquiere compromisos. Claro, y adquiere popularidad y todo. Y el juez de suyo no es popular, ni puede serlo. Es más, ni debe serlo, ¿no? Es más, a ver, la Constitución en el artículo 55 dice los requisitos para ser diputado y senador. En el 82 para ser presidente. ¿Existe la condición de saber leer y escribir para esos puestos? No. No. Y hay muchos que no saben. Bueno, por eso no existe esa condición. Pero para ser juez, ¿qué crees? Se necesita no solo saber leer y escribir, sino tener un título profesional carrera. de abogado. Y haber Por lo sacado tanto, no mínimo puedes, 8 en las no materias. puedes someterlo a una elección popular, porque ahí no se busca al más popular o al más cercano. Se busca al que tenga mejores conocimientos, mejor actitud y mejor perfil para ser juez. No todo abogado puede ser juez. No todo abogado puede ser magistrado o ministro. Tienes que tener un perfil específico. Hay litigantes, hay consultores, y hay jueces que se dedican a juzgar. No es fácil, no es tarea sencilla. Llegan dos partes diciendo que tienen la razón, tú tienes que decidir. Entonces, encontrar perfiles electos popularmente para que reúnan esas características es muy difícil. Por eso la carrera judicial es fundamental para elegir a los mejores. Tú te metiste a la elección Sí, yo me metí a la para elección. buscar ser Ministro de la Corte, sí. ¿Y cómo estuvo? Bueno, fue una elección, yo aprendí mucho porque vi cómo funciona la democracia mexicana o la ilusión de democracia mexicana que hay. Me di cuenta que estuve a un voto de ganar. A un voto, sí, claro. El voto del gran elector, porque no hubo, porque no hubo manera. ¿No estabas en el acordeón? Ambos tú? Simplemente, nada más, éramos, ¿qué sería? 70 candidatos a ministro. ¿Quién nos conoce? ¿Cómo puedes diferenciar entre Y en tu caso a ti te conocían. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el milagro de la democracia que hace una persona que nunca ha participado en temas jurídicos, que no ha tenido una participación activa en la academia, en el foro, saque 7 millones de votos y sea presidente de la Corte, cuando es desconocido? O sea, es un milagro de la democracia, vamos a llamarlo así eufemísticamente hablando. No pudieron participar formalmente las fuerzas políticas, no pudo haber no espacios participaban en los partidos políticos, Pero sí Morena. oficialmente. pero Morena sí intervino. Exactamente, en lo y material. operó para que ganaran los candidatos. Entonces, los otros partidos políticos no participaron. No podías tener representantes en Sí, casilla, no. no podías... O sea, nada. ni siquiera está diseñado el modelo para que haya candidatos independientes. Yo cuando, el resultado de la elección lo impugné en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un juicio de inconformidad electoral. Bueno, obviamente perdí por la estructura del tribunal, pero saqué 2 votos a favor. 2 magistrados votaron, una de ellas, Janino Tarara, hizo un voto particular, y otro, Reyes Rodríguez, votó también a favor de mi proyecto. Y mi cuestionamiento no eran los acordeones y eso. Mi cuestionamiento es que cuando termina la elección estás en desventaja para combatir los resultados porque no tienes la estructura ni los elementos que la Ley General de Medios de Impugnación le da a los partidos políticos.
Al no tener partidos políticos que te respalden o estructura que te respalden, estás en desventaja. Indefenso. Indefenso. Ese es el argumento central de mi propuesta. Está bien, pero no puedes defenderte cuando hay alguna alteración. Que hay acordeones, que hay esto, que hay acarreos, que hay compra de votos. No lo puedes probar. Ni siquiera puedes demostrar que en la elección tuviste más votos porque no tienes representante de casilla. No te daban acceso a las actas de escrutinio y los votos no se contaron En las casillas. Es más, yo hasta me he atrevido a pensar en esos reflexiones que los votos ni siquiera se contaron. Por una razón, presenté yo un estudio matemático que además llamó mucho la atención. Algunos periodistas, medios de comunicación me invitaron a platicar de eso. El de los 17,000 millones. 17,000 millones. Que Ciro Gómez dijo, los 17,000 millones de Ricardo Sodi. Y obviamente mi esposa dice, ¿dónde están? No, son de probabilidades. Son de probabilidades. Porque cuando se empezó a dar el resultado, las variaciones entre el primero y el último lugar nunca cambiaron. Porcentualmente siempre fueron las mismas. Eso no se da contando votos. Entonces a veces pasas del segundo lugar al tercero y luego vuelves al primero, dependiendo de la región. No, aquí el primer lugar siempre quedó en primero y el último siempre quedó en último, salvo que al final el último se empezó a revertir y quedó uno que no estaba en el acordeón. Quedó uno que no estaba en el acordeón. Misteriosamente empiezan a llegar votos de Chiapas o no sé de dónde y le dan la vuelta por 350,000 votos. En el último momento. Y al día siguiente ya se le daba como ganador uno de Baja California. Y luego el ministro, el del... Chicharrón. Ese, sí, el ministro Chicharrón. Lo dijiste tú, no yo. Él de repente queda en 9º lugar. O sea, alcanza una posición de ministro. Y había 17,000 millones de probabilidades contra una de que eso no ocurriera, ¿no? Exactamente, que eso, ¿Fue exactamente. una elección tramposa? Absolutamente. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Nuestra judicatura actual, y no solo en el nivel federal, es producto de un fraude electoral. Y el que no lo quiera ver, pues es porque quiere... Un fraude promovido por el gobierno y Un por fraude Morena. absolutamente venido de las altas esferas. Y eso es peligrosísimo porque, entre otras cosas, no podemos tener jueces independientes para causas que nos afectan en lo inmediato, divorcios. Vamos, vean ustedes la estructura de resoluciones de la Corte de asuntos relevantes. Cuando la Corte decide, siempre hay un voto particular, un voto concurrido. Estoy de acuerdo contigo, pero por otras razones. Ahora son unanimidades plenas, lisas y llanas. ¿Estalinistas? Es el Politburó el que decide. Son unanimidades. O sea, 9 ministros pensaron igual, coinciden igual y no tienen ni siquiera un ápice de variación en los razonamientos que sustentan las... Porque además ser un juez independiente, Ricardo, hoy por hoy es un deporte extremo. De alto riesgo. De alto riesgo. Exactamente, porque hay un riesgo. tribunal de disciplina que incluso a los ministros de Lo la que Corte está les pasando puede esta sujetar a semana juicio de que político. van a revertir la decisión que tomaron la semana pasada. Es increíble. La cosa juzgada viene a debilitarse enormemente y además, como dice Ricardo, sin fundar y motivar, como si no tuvieran los jueces que motivar sus Ellos resoluciones. tienen la obligación de hacerlo, más que Sí. ninguno otro. Así es. Ahí queda la evidencia que el gobierno le da instrucciones a Lenia Batres y a varios ministros de la Corte y ministras. Mira, yo creo que esto es más grave que le den instrucciones. Puede ser, pero ellos se ponen una autocensura donde ellos consideran que es lo bueno y ellos tienen, yo siento que están actuando queriendo agradar a sus grandes electores. Todo por ideología, ¿no? Pero incluso sin que les... Peor todavía la sumisión, porque yo soy sumiso sin que me lo digan. Nada más queriendo agradar, no sé si me doy a entender. Como la famosa autocensura, ¿no? Sí, la autocensura. Bueno, y además, insisto en que tienen allá al Comité de Salud Pública o a la KGB encima, que es un tribunal de disciplina judicial, que en cualquier momento puede decir, oiga... ¿Qué riesgo hay con eso? A ver, porque... Es enorme el riesgo, Demetrio. Y además, otra vez nos quieren dorar la píldora. Dice la Constitución que ese tribunal de disciplina va a conocer de violaciones a la ley o actos contrarios a los intereses de la Administración de Justicia o bien contra el orden público. Con el interés público. Conceptos muy interés vagos, público, muy vagos, muy porosos. En realidad, ¿en qué se traduce? Bueno, si tú no haces nada que le moleste al gran elector,
o a la gran electora, no te No preocupes. tienes gobierno, problema. al gobierno. Puedes Al gobierno. decidir con libertad, Así es. pero nada más no toques los Pero no se te intereses ocurra altos, no te ocurra- meterte con algo. de Y además, creativo. como no te avisan ni te dan instrucciones, pues ahí andas adivinando Exactamente. a ver Por eso- en qué por momento eso es piso la un callo autocensura. indebido, ¿no? Sí. Que si vemos todo esto, y luego hablamos de lo del amparo, pero si vemos esto, eliminar órganos autónomos y esto, todo va en el mismo sentido. Al autoritarismo Acabar y la división de concentración del poderes. poder. Exacto. Es la Ahora, concentración jugándole del un poder. poco al abogado del diablo, o sea, la base de esto era, hay poderes que se necesitan abrir, ¿no? A la gente. Así es. O sea, el Poder Judicial, lo que decían era que era muy, pues hay muchas cúpulas ahí de... Y en materia federal había un nepotismo Nacho, Exacto. terrible. Y ¿no? entonces, este es el Sí, argumento sí que había utiliza el gobierno problemas, para pero había decir, que... tenemos que abrir este poder, ¿no? Ahora que lo abren, ¿cómo pueden los ciudadanos saber que el impacto de una elección popular va a afectar en un divorcio, por ejemplo, o en un juicio civil? En jueces poco preparados. Y ya lo estamos viendo. En el Estado de México algunos jueces ya presentaron sus licencias o renuncias de plano, porque cuando vieron que tienen que enfrentar a un auditorio en juicio oral, pues ya les da miedo. Mira, un juez necesita 4 cosas. Lo decía yo en serio y en broma. 1, necesita tener capacidad de expresión oral. 2, tiene que tener control sobre la audiencia, porque dirige una audiencia, dirige un proceso. 3, tiene que tener conocimiento del caso muy profundo, para que no lo confundan los litigantes, ni la defensa ni el Ministerio Público, o las partes en conflicto en un asunto civil o familiar. Y 4, y menos importante, pero 4, hasta saber derecho. Porque si no se nota mucho, porque está delante de las cámaras y se nota mucho que no saben derecho. No los videos que circularon, un juez vinculó a la víctima y no al justiciable. Por Dios. Luego decía, bueno, lo voy a vincular porque está usted de acuerdo. No, señor juez, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que no se repitan los segmentos anteriores de la audiencia, que se tengan por reproducidos. Pero no estoy de acuerdo con que vinculen a mi cliente a proceso. Ah, bueno, está bien, pero lo vinculamos. O sea, verdaderos errores que dan cuenta de que son personas inexpertas. Van a pagar la factura de eso. Seguramente van a estar sujetos a muchas presiones, porque además no están preparados. Muchos no vienen preparados. La mayoría. La mayoría no vienen preparados. Que es lógico. Además, ¿quién se va a andar preparando cuando lo único que necesitas es Claro, tener... es una buena relación. Exactamente. Contactos. Un ¿Para qué buen pierdes enchufe. En el suerte. Y suerte en la votación. Exacto. Pero más que suerte, la suerte te la dan. Es un buen enchufe. No, me refiero que a la tómbola. Ah, no, bueno. También la tómbola. Pero los jueces tienen que tener ese liderazgo. Porque aquí en México cuestionamos a los jueces como personas, pero no sus resoluciones. Yo a mí me tocó muchas veces defender a jueces del Estado de México que los medios de comunicación los atacaban muy fuerte. Dice, ¿ya leyeron su resolución? No, pero es que lo que se publicó en redes sociales, no la muelen, claro. Lean su resolución y verán cómo tiene razón el juez. Y yo los defendí en los medios de comunicación y no tenían cómo rebatirme. Una senadora se me echó encima de Acción Nacional. Decía, ¿cómo es posible este juez que lo suspendan, que lo corran? Y le contesté, oiga, no lo puedo suspender ni correr porque hay leyes que yo tengo que respetar. Segundo, ¿ya conoce usted la resolución para atacar con tanta fogosidad este tema? No. Pues léala, le envié un resumen y le envié la resolución. Léala y lo comentamos. Ya, se acabó. Se quedó callada. Pero realmente los jueces están sujetos a muchas presiones sociales. Y un juez es como un árbitro de tu fútbol. ¿Has visto, Nacho, que algún árbitro de fútbol al final de un partido le aplaudan? O que los comentaristas de televisión o de radio digan, señores, qué trabajo tan magnífico hizo el árbitro. Pero cuando hace mal su trabajo, se nota mucho. Pero cuando lo hace bien, nadie lo ignora. Esta es la labor de un juez. Sí, claro. Cuando digamos que la gente ahora dice es que cualquiera podemos ser jueces, con mínima preparación. Yo creo que no cualquiera puede ser juez. Bueno, y además... Creo que está mal que cualquiera pueda ser juez. Exactamente, ¿no? Es más, un gran abogado a lo mejor no tiene el perfil de juez. O un abogado mediano, pero estudioso, cuidadoso, puede tener, aunque no tenga las grandes luces de otro, puede ser un buen juez. O sea, el perfil de juez es un perfil muy especial. A mí me tocó fomentar ese perfil de juez en la Escuela Judicial del Estado de México y tratar de formar un juez con muchas cualidades. Porque un juez tiene que saber escuchar, tiene que estudiar, tiene que leer,
tiene que revisar acuciosamente todos los medios de prueba que le den, tiene que tener experiencia. Tiene que saber callarse Tiene para que no saber- adelantar criterios. Exactamente, tiene Ujú. que ser muy reservado, tiene que ser muy prudente y normalmente no La son gente- cualidades que no ¿La abundan. gente tiene capacidad para votar por jueces? A ver, yo creo que una de las cosas que decía Nacho es fundamental. Sí podía haber mucho malestar. No creo ni siquiera que fuera el mayor de los malestares hacia el Poder Judicial. Creo que hay mucho más hacia el Poder Legislativo y al Poder Al Ministerio Ejecutivo. Público. Pero, al Ministerio Público, ni se diga, a las policías. Pero, ok, había malestar respecto del Poder Judicial. Vuelvo al tema. Para eso era necesario desmontar la independencia judicial, ponerla en manos del elector, que además no fue, mayoritariamente, en la inmensa mayoría, no salió a votar o votó nulo porque no creyera en ese vodevil de elección que tuvimos. ¿Por cuánto había que votar? 45 me tocó a mí. ¿Tú votaste? Yo sí voté, obviamente. En algunos Yo algunos voté, lugares había que votar por y a 45. mí me tardó, a mí que conozco el Estado de México, voté en el Estado de México, me tardé 15 minutos en llenar las boletas. Todas las boletas. Sí, ¿Y tú claro. que conoces? Pues claro ¿Y que sabías quién conozco. era quién? Sabía quién era quién. Y también sabía quién no era quién. O sea, personas que ni conocía. Investigué, obviamente, los mejores perfiles, llegué ya con mi decisión tomada, me tardé 15 minutos. Y yo conozco. Una persona que no conoce llenó como se le dijo o como le indicaron. ¿En qué nos afecta en lo particular? Por ejemplo, los presuntos culpables van a estar al orden del día otra vez. ¿En qué sentido? El juez que ya comenzaba, porque en eso sí había habido un avance, Nacho, comenzaban los jueces a aplicar criterios internacionales, a ser más ¿sí? flexibles, por ejemplo, en materia de prisión preventiva. La oficiosidad había sido puesta en dudas, cosa que al gobierno lo puso verdaderamente mal. Pero ahora, el 19, segundo párrafo de la Constitución te dice, exactamente pienses. aplicas, no me Juez, no vengas con que hay pienses. matices o con que hay un tratado internacional. No, tú detienes y lo metes en la cárcel por lo menos 1 año o 2 y ya luego averiguamos si era culpable o no. Eso se va a reproducir muchísimo y ese es un enorme dolor que tiene la población, Y los sobre jueces todo más temerosos lo van a hacer marginada. eso. Hombre, un juez medianamente sensato que diga, no, pues mi cabeza vale algo, dirá, no, pues yo no me aviento. Si aquí quiero un cobrar criterio la muy próxima quincena, tengo que Exactamente. mantenerlos en la cárcel. Sí, pues la cárcel está llena de presuntos culpables, ¿no? claramente, y se va a multiplicar ese número si es que se había logrado paliar un Mira, poquitín. hay un dato muy, muy fuerte. El 98% de los delitos que se procesan, que se judicializan en México, son derivados de la flagrancia. ¿Eso qué significa? Voy a ser un poco crítico. Muchos delitos son fabricados. Tú cometiste un homicidio, pero no tengo la información para judicializarte por homicidio. Te pongo tu kilo de ayuda y te detengo por posesión de drogas. Por eso te detengo, ingresas a prisión y tengo todo el tiempo entonces para armarte lo otro. Y es ¿Me en el explico? mejor de los casos que yo esté seguro de que tú lo cometiste, Sí, pero sí, sí, en una sí, de esas lo cometió mi compadre y me conviene decir que tú eres el... Mira, hay una frase muy buena. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cualquiera estamos hoy en riesgo? Sí, sí, sí. Absolutamente. 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 Y con los criterios judiciales igual. Y lo que decías, Demetrio, de la falta de equilibrio de poderes, nos pone en riesgo también en el nivel legislativo. Otra de las reformas que pasó de noche fue aquella reforma que nos vendieron con bombo y platillo para combatir el nepotismo, pero que también se tradujo en prohibir la reelección inmediata de los legisladores, que como tú sabes también mejor que yo, tiene muchos bemoles, pero que había logrado generar un Congreso más sólido frente al Ejecutivo. Más independiente. ¿Por qué? Pues porque la gente está ahí 9, 12 años, va generando conocimiento, pero también independencia, autonomía frente a los ejecutivos. Bueno, pues eso se va a acabar a partir de 2030 y vamos a volver a aquel viejo esquema tan del antiguo régimen de que... Fue del maximato, esa es una contrarreforma, no, dice la Presidenta de la República, desde la Constitución de 1917, falso. Miente. Es una reforma, para hablar más claro, del general Abelardo L. Rodríguez, por instrucciones del jefe máximo de la Revolución, don Exacto. Plutarco Elías Calles. ¿Para qué efectos? Pues para que Era el Ejecutivo controlar sea el mucho más partido, fuerte, para claro. controlar el partido Claro, por supuesto. y controlar la ciudad. ¿Eh? Porque también eliminó la elección del jefe de gobierno, ¿no? Exactamente, en esa Del misma reforma Yo del digo año que la reforma 33. hizo para deshacerse de Monreal. Bueno, Porque sí, ya no puede Ya no puede reelegirse. reelegirse.
Y bueno, tampoco pueden elegir a su hermano. y eso puede discutirse en cuanto a sus bondades. El problema es que desestructuras todo y otra vez hay que volver a empezar a fortalecer el Congreso. Como Es que ahora con la seguimos reforma. con los tiempos de caudillos, no de instituciones. Habíamos avanzado a formar instituciones y hemos tenido una regresión brutal. Exactamente. Pero fíjate qué tremendo, que es muy duro, pero caudillo era López Obrador. Ujú, claro, Claudia no. No tiene el nivel. pero ya lo Para dijiste tú, hacer- ya lo contestaste tú. ¿Quién es el caudillo? Y el amparo, Bueno, ahí es otra muestra clarísima, a mi manera de ver, de que lo que se quiere hacer es concentrar el poder y no tener ninguna duda en torno a la docilidad de los jueces. ¿Por qué? Porque te limitan el acceso al juicio de amparo, ni se diga la suspensión, que prácticamente no va a proceder, pero en el caso concreto del juicio de amparo en materia de derechos sociales, en materia de derechos Colectivos, colectivos. queda limitadísimo. ¿Qué es eso? Porque aunque la gente que... Y eso es bien importante y nos afecta directamente y parece que es una cosa de jeringonza de abogados y no lo es. Tiene que ver con que tú ahora estás obligado a acreditar un interés actual, es decir, que hay una lesión que te causó En lo un agravio directamente a ti. directamente a ti, diferenciado del resto de la población. Pongamos un ejemplo, la contaminación atmosférica. Oye, voy por un amparo porque esto ya son niveles insufribles para mí y para mi familia. ¿Para quién? Para mí y para mi familia. Entonces hay una lesión que es para usted y para los miembros de su familia. No es diferenciada. No se admite su amparo. Oiga, pero ¿cómo es posible si un derecho colectivo? ¿No? Ya actualmente tiene efisema pulmonar. Bueno, pues sí. Entonces sí es actual. Pero no es diferenciada del resto de la humanidad. Dice ahí, diferenciado del resto de las personas. Y claro, nos dicen Pero los si en grandes una amparistas. hay varios en la comunidad que tienen el mismo problema. Pues no es aplica. diferenciado, no es diferenciado. A ver, hay grandes amparistas que te dicen, no hombre, Rafa, estás loco, así no se interpreta. Y yo les digo, ¿no te diste cuenta que ya desmontaron el Poder Judicial en sede interpretativa para que cuando se ofrezca se interprete así? Es decir, todos estos grandes abogadazos que se les llena la boca con su conocimiento, no se han dado cuenta que hubo un cambio de régimen tremendo. Oye, el cambio en la Constitución, donde dijeron que eso no se interpreta de ninguna forma, se tiene que aplicar la literalidad. La literalidad, Supremacía constitucional. Y si la literalidad dice un agravio diferenciado del resto de la población, tú Así es. dime. Tú Y dime antes cómo el lo vas a amparo tenía interpretar. también una cobertura global. Es decir, Sí, cuando una ley era declarada inconstitucional, favorecía a todos. Y íbamos avanzando hacia los efectos generales, efectivamente. Ahorita no, volvemos a la fórmula Otero tradicional del juicio que de implica amparo. que cada... Es como un paraguas cuando está lloviendo. Solo el que abre el paraguas no se moja, los demás se siguen mojando. Así es. Antes te daban una carpa y ya no se mojaban. Una Pero- ley declarada inconstitucional, pues si tú Sí. no tuviste el dinero para pagar un abogadazo de estos, ¿qué les digo? beneficiaba. Esto perjudica a lo que A ellos las dicen, clases al más pueblo. pobres, claro. Al pueblo. A las clases más... Son Esto todos es lo temas que es fiscales. increíble, que desde un discurso de izquierda se afecte a la gente más marginada. En derechos sociales, ambientales, culturales, económicos, en materia fiscal. No sé con qué cara mantienen un discurso de izquierda cerrándole las puertas al amparo, porque tienes que pagar estos despachos boutique carísimos para que a ti te beneficie la sentencia de amparo. A eso volvimos con la reforma. A mi manera de ver, inconstitucional porque violenta el principio de progresividad, que quiere Así decir es. que lo caído, caído, ¿no? El objetivo es concentrar el poder. Parecería que sigue gobernando López Obrador. Bueno, yo creo que en muy buena medida no solo López Obrador, sino la vieja tradición hiperpresidencialista mexicana, Demetrio. O sea, no alcanzamos a salir de ahí. Nos falta fuelle democrático y fuelle de división de poderes. Que fuelle estaba en republicano. construcción y Sí, se estaba en construcción. inhibió. Dura 30 ¿Se años y inhibió? otra vez para atrás, los Sí, finders. se inhibió. O sea, yo creo que en México en esencia es así, es autoritario. Le gusta un presidente que mande y los demás callar y obedecer, como dijo el Marqués de Croix. Yo creo que eso estamos acostumbrados como país y cuando empezamos a madurar, a crecer, a formarnos en estrategias democráticas, en una democracia cívica, me refiero a una democracia participativa, pues eso es muy importante. Me comentaban antes de iniciar esta charla, pues que hay personas que no saben quiénes son o qué hacen los plurinominales o cómo se diferencian de los uninominales. Pues es una falta de interés cívico. En cualquier país de consolidación democrática, las personas saben, están enterados y opinan. Por eso funciona una democracia. Aquí la gente está contenta con el presidencialismo, acostumbrada. Yo siento que sí, tristemente creo que sí.
Solamente son unas élites las que no están, las que queremos progresar hacia una democracia más participativa. Pero las personas, mientras tengan sus pensiones, su dinero, sus básicos y satisfechas sus necesidades mínimas y primarias de vida, sí, son tan felices. Están acostumbradas a Están eso. acostumbradas a eso. Es muy freudiano el tema, pero sí, yo creo que básicamente... Bueno, habría que tener una discusión, quizá con un psicólogo que invitemos, pero sí creo que la estructura en México han sido siglos de vivir Sí, así. había un libro de que el país de un solo hombre. ¿Sí? de Santana, ¿no? Santana. Y seguimos ahí. Le Santana, echamos la y culpa luego- de y todos luego los Juárez, males. y luego Juárez y Porfirio, Porfirio Díaz. y luego Calles, y luego el partido. Y luego se institucionalizó el modelo con un partido. Y ahora volvemos al mismo esquema de institucionalizarlo con un partido que pero ahora se más llama personalizado movimiento. otra vez. Eso es lo que no le va a dar largo aliento. Creo que la transición a la democracia, de la que ustedes fueron protagonistas, cometió ese grave error. Debió haber, desde el minuto uno en que hubo alternancia, incluso antes, con el doctor Zedillo, debió centrar sus esfuerzos en desmontar la cultura hiperpresidencialista, porque esa vuelve a surgir a la menor provocación. Claro, está latente. Así es. Está latente. Quizá debimos ponerle más matices parlamentarios o de plano un sistema parlamentario que funcionara, quitar la hibridez de la representación parlamentaria. En cambio, ahora lo que se nos ofrece como gran solución, porque nos creemos las mentiras que vienen desde la cúpula del poder, es vamos a quitar a los plurinominales porque nadie votó por ellos. Falso. Que, Claro. que esa es la gran amenaza que viene, que ya sería el... Y entonces ya no necesitas hacer trampas para la sobrerepresentación, la vas a tener de suyo, como en los viejos, las épocas doradas del régimen, ¿no? Acción Nacional en el año 52 sacó 5 diputados de mayoría. ¿Quién? Acción Nacional. Es decir, la oposición tenía 5 escaños en la Cámara de Diputados. Pare usted de contar, el resto... En senadores nada. Y en el No Senado había- eran los 64 del partido oficial. Pues nos encaminamos hacia eso. Y es increíble otra vez que venga desde los viejos luchadores de la izquierda que abrieron el Congreso, vaya a venir una propuesta en ese sentido. El argumento en aquel entonces era que se necesitaba para poder gobernar. Sí, porque si tienes un Congreso dividido... Pues convence a los diputados. pues Bueno, eso se y trata. ahora la reforma electoral, que también Sí, que es la que viene, con ¿no? fuerza. Yo sostengo que una reforma electoral siempre tiene que ser creada por consenso. Nunca puede ser Sí. creada a partir de la visión de un solo grupo político. Impuestos. Claro que así nació en época de Reyes Heroles, presidente López Portillo, se creó la reforma de 1977, que creo que fue un avance muy, muy bueno, pero se tomaron en cuenta todos los partidos políticos. Y aparte era Inclusive el transitoria, partido Ricardo. comunista que estaba proscrito y los partidos de izquierda y todos los demás, y desaparecieron los partidos satélite, el PPS, el PARM, y entonces se tomó en cuenta a todos los actores políticos. Y desde entonces hasta la fecha, todas las reformas electorales han sido de consenso. Todas. Hoy, Y promovidas por la oposición. sí, sí, sí. Hoy no creo que estemos en ese momento para crear el consenso para una reforma electoral. Completamente de acuerdo. Pero a Yo- ver, nos la van a imponer. Está bien el Pero gobierno. eso es en buena rompe con medida el ya hay principio. parte ya impuesta. Ahí definitivamente va a ser una regresión todavía más violenta, porque si volvemos al viejo sistema de imponer un modelo, ya no de construirlo por consenso, ya se acabó. Y ya tenemos magistrados electorales de acordeón, se nos olvida, Sí, pero sí. ya fueron Sí, sí, sí. electos así. Y los entre otros, comillas. Bueno, ya una cooptados. renunció. Perdón. Y los otros computados. Y los otros cooptados, y ya vienen muy probablemente los consejeros del INE también de Pero ¿qué acordeón. podemos hacer? Yo creo que hemos visto que todo esto que estamos comentando ha ido avanzando, 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 y no hemos podido hacer nada. Bueno, yo creo que la sociedad civil ha manifestado cierta Sí, fortaleza, pero el en la movimiento práctica han hecho lo estudiantil. que quieran con la Constitución. Así es. Pero vamos a ver si en 2026 se puede seguir haciendo todo eso. Yo creo que ahora sí ya hay un movimiento muy despierto. Lo que acabamos de ver es bien sintomático, Demetrio, salvo que ustedes me corrijan, lo que están pidiendo los agricultores del país. Dicen, no queremos ya al campo en el Tratado de Libre Comercio. Volvemos al tema. Nos tardamos en tener una política agraria común en América del Norte que pudiera tener subsidios equivalentes a los de Estados Unidos y a los de Canadá. Y ahora, ¿qué dicen estos señores? Con toda razón. Oye, maestro, ¿me compras mi kilo a 5 pesos y pretendes que no me ponga a sembrar opiáceos? Bueno, ¿qué crees que estoy loco o qué?
¿no? Y la presidenta dice, es que hay mesas de diálogo, sí, pero no hay respuesta. No hay respuestas de nada, ¿no? Y la gran, Hablar por hablar. y la gran explicación de la Secretaría de Gobernación es que vienen de la derecha, y tienen intereses. Y que le dijo Monreal que no era cierto. Bueno, y aunque fuera cierto, pues ahora Es resulta que no están que atendiendo el problema. no te puedes Están manifestar. buscando pretextos para no entrarle al tema. Exacto. Una discusión seria de Estado es saber, no vienen de la derecha, de donde vengan. ¿De dónde vengan? Claro. A ver, de donde vengan. Aquí están mis propuestas, vamos a discutirlas de cara a la ciudadanía. Tienen carpetas abiertas. Ah, bueno, entonces eso limita mis derechos ciudadanos. Ahora, no es tan fácil descalificar a transportistas y agricultores como a la generación Z o al círculo rojo, lo que sea. A ellos no los puedes descalificar tan fácil. Ellos van a seguir haciendo Pero los protestas, van a estar ahí. descalificar, esa es la línea, es el manual. Pero tienen más fuerza que los otros movimientos. Lo que Es quieras. un camino. Yo creo Yo que por estoy de primera acuerdo que es vez, un camino. a ver, López Obrador tenía un liderazgo que nadie se atrevía a enfrentársele. Ese liderazgo no existe ahora. Y lo que estamos viviendo es por todos lados surgiendo grupos que no están de acuerdo hace mucho y que hoy lo están manifestando. Y además hay una enorme misoginia en el propio gobierno, en el propio movimiento oficial, que no hay que descartarlo. O sea, la doctora Sheinbaum está a 2, 3, 4, 5 fuegos. Sí. Y va a tener que manejar esto con un talento digno de Maquiavelo si quiere salir avante, ¿no? Yo eso lo veo con toda claridad. Sí, no se le nota una fortaleza, una consolidación en su gobierno, no, y ojalá la tuviera, porque por el bien de México, ojalá la tenga. Sí, ojalá la tenga, pero hoy por hoy, hace mucho tiempo que no veíamos tanto fuego surgiendo por todos lados, ¿no? Ahora, bueno, el tiempo se nos está acabando. Digo, la charla está bastante buena. Pero quisiera que nos compartieran a manera de conclusión, o sea, ¿qué nos queda? ¿Qué nos toca? ¿Solo vigilar? ¿Solo ser, pues, nada más testigos de las reformas que están pasando, de cómo se está modificando el mapa político, social del país? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? Bueno, yo creo que hay que organizarnos, hay que evitar a toda costa una reforma político-electoral regresiva, ¿no? Porque no solo es electoral ni tiene que ver solo con mecanismos electorales, tiene que ver con toda la estructura del Estado, particularmente del Poder Legislativo. Hay que evitar que pueda venir esta supuesta elección popular de consejeros de los institutos electorales, Nacho. Y también hay que recordar que hay foros internacionales abiertos, ¿no? Se descalifican también como si acudir a ellos fuera traición a la patria. No es cierto. México pertenece a una serie de jurisdicciones que se pueden hacer valer. Tiene, como decíamos al principio, suscritas cláusulas de protección de derechos fundamentales, cláusulas democráticas, cláusulas de división de poderes efectiva en una serie de acuerdos internacionales que no deberíamos permitir que se brinquen de esa manera tan sencilla. Y por último, yo sí creo que tampoco hay que caer en la ingenuidad, ¿no? Es decir, si viene una reforma electoral como la que se está planteando y además con las adherencias de que puede haber una consulta para la revocación de mandato que sea concomitante en 2027, en fin, todo esto armado y muy bien armado desde el oficialismo, por mucho que queramos invertirle al triunfo de las elecciones, eso es un sueño guajiro. Hay que evitar las regresiones ahorita que todavía se puede. La experiencia que tuvimos con el Poder Judicial nos debe ser muy, muy clara, ¿no? Muchos creímos, bueno, pues se va a poder matizar, vamos a poder introducirse. No, estos señores no entienden de matices, ¿no? Y por lo tanto hay que dar la pelea por el Estado constitucional de frente y a todo lo que da. Okay. Cuando dices hay que organizarnos, ¿a quién te refieres, Rafa? A la sociedad civil. Y yo creo que ¿A los partidos de oposición les hablarías o no? no es posible, Nacho, evitar la participación de los partidos políticos. Ni siquiera creo que sea deseable evitarla. Lo que sí creo es que hay que someter a los partidos políticos a que sean lo que siempre tienen que ser, la plataforma ciudadana, ¿no? No comprarles el discurso cupular, porque de ese, pues ya el pueblo mexicano está claramente muy harto. Claro. Ricardo. Una regresión institucional como la que hemos vivido se tiene que revertir desde varios ángulos. Primero, la academia mexicana, las clases que pueden pensar, proponer, etcétera, debemos responder con propuestas claras, sensatas, posibles, viables, con una crítica no ideologizada, sino una crítica propositiva y constructiva. Por ejemplo, analizar la viabilidad de un gobierno semipresidencialista o semiparlamentario. Tenemos que explorar y ser creativos
en muchas cosas porque nos hemos encerrado a discutir lo que tenemos ahorita y no vemos más allá las posibilidades que necesita nuestro país para desarrollarse política, democrática y cívicamente. Yo creo que la movilización de los jóvenes universitarios, las generaciones de jóvenes, los Zetas, todo eso, tiene mucha importancia. Hay que alentarlos, hay que apoyarlos. No hay que denostarlos, no hay que criticar, sino apoyarlos. Porque además no los conocemos, es una forma de organización muy espontánea, que no nos era conocida en México. Por lo menos a mi generación no. Entonces necesitamos apoyarlos y sobre todo aprender de ellos. Porque ellos son los que realmente están generando un movimiento que va a propiciar un cambio, o por lo menos que te escuchen. Claro. Si no el cambio, que te escuches. Y defenderlos frente a la represión. Y defenderlos frente a la represión con todo lo que podamos, por supuesto que sí. Sí, por ejemplo, todas estas carpetas de investigación que están abriendo a los jóvenes y todo. Pues es que, a ver, te abren una carpeta de investigación por quítame estas pajas, ¿no? Y lo que no, te lo inventa. Sí. Como te digo, te ponen tu kilo de ayuda. Sí. Hasta intento de homicidio y todo. Lo que tú quieras. Demetrio. No, muy breve. Creo que aquí queda en evidencia que hemos ido para atrás en la democracia. Pero una democracia todavía subsiste cuando hay la posibilidad de la alternancia, de cambiar las cosas porque hay posibilidades de ganar. Pero lo que Morena quiere es que no haya posibilidades de ganar. Morena quiere eternizarse en el poder. Y si hace una reforma electoral en ese sentido, ahí sí, México ya no es un país democrático. Estoy completamente de acuerdo contigo. Jugarle al ingenuo como en su momento le jugó el maestro Vasconcelos es un error gravísimo. Creer que esto lo vas a poder ganar en las urnas cuando todo el proceso y toda la normatividad está en tu contra es nada más hacerle al bufón. Al inocente. Así es. Y entonces en el 27, ¿qué hacemos? Decía Ruiz Cortines, un presidente muy pragmático, que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Entonces, para mí no es sorpresa lo que nos están queriendo vender. Lo que pasa es que ahora nos llamamos sorprendidos porque durante mucho tiempo hemos dejado de lado la lucha activa y propositiva y los partidos políticos han perdido un fuerte liderazgo que tenían y que hoy no lo quieren. Tú decías, Nacho, ¿qué podemos hacer? Hay un grupo que nos estamos reuniendo y estamos buscando cómo logramos unir fuerzas para parar al gobierno y para parar la reforma electoral que viene. Ok. Exactamente. Y si no se logra parar, habrá que considerar fuertemente lo que pasó en el año 76, que propició la reforma Reyes-Heroles, a la que se refería. Un candidato único. No se presenta nadie. No se presenta nadie. Que se queden solos. Así es, que se queden solos. Que se queden con su fiesta. Okay. Pero eso quieren, quedarse con su fiesta. Vale la pena a lo mejor hacer mesas sobre eso, ¿no? ¿Qué hacemos para el 26? Pues sí. Empezar a construir ahí el proyecto. Bueno, pues les agradecemos mucho, amigos, amigas, por conectarse a esta mesa. Esperamos contar con sus comentarios, con sus likes. Suscríbanse para que les lleguen notificaciones y esperen noticias de nosotros para el 2026 porque vendrán más temas, más invitados y diferentes formatos. Les agradecemos. Nos vemos pronto. Gracias.